Hola Guayi, una alegría saludarte. También te saludo con un mate, ¿sí? Lo que indica que siempre cerca de las raíces a pesar de las distancias. Muy bien, en Moscú llevo ya 7 años en Rusia. Bueno, cada vez que me haces un reportaje me haces la misma presentación, así que no hay nada más para decir. Un grande, Maurito. ¿Qué estás haciendo en Moscú? Sigo trabajando, lo que acabas de decir, sigo trabajando como profesor de español para extranjeros en una escuela de español. Lógicamente, momentáneamente tenemos las clases por Zoom, pero es una escuela, lo que en Argentina sería, por ejemplo, un instituto de inglés. Bueno, es un instituto que solo ofrece clases de español en el centro de Moscú. Y para que te des una idea de la demanda que tiene nuestro idioma, somos alrededor de 30 profesores, la mitad nativos, la mitad son chicas rusas que también enseñan español. Así que hay una demanda muy, muy alta del castellano, por suerte. Mauro, nos urgió la necesidad de hablar con vos porque en tu red social posteaste: a partir de hoy en Moscú para ir en taxi es así, y mostraste las manos con guantes y con el barbijo. ¿Cómo está la situación sanitaria en Moscú y cuál es la disposición gubernamental? ¿Están con cuarentena completa, con flexibilización? Comentanos, por favor. Yo te puedo hablar de lo que veo. Y después sobre lo que leo y escucho, eso ya es relativo, porque como bien sabes, este no es un país que se caracterice por blanquear mucho la información, ni ahora ni antes, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer muchos esfuerzos para estar informado. De hecho, acá, por ejemplo, todos los canales de televisión están más o menos, algunos más, otros menos, pero están más o menos controlados por el Estado. Entonces, eso ya te indica que no es tan fácil recibir información de distintas fuentes. En Moscú, hace más o menos, sí, hace 2 semanas que empezaron con un sistema de permisos que se tramitan a través de un mensaje en el celular o a través de internet esta semana, y te permite salir 2 veces por semana en transporte público, incluido el taxi, o en tu propio auto. Eso en caso de que lógicamente no trabajes. En caso de que tengas que ir todos los días al trabajo, por supuesto que hay un permiso especial para ir y volver cada día. De lo contrario, si no se puede justificar la salida, tenés que pedir ese permiso 2 veces por semana. Para ir, por ejemplo, al supermercado, acá 5 o 10 minutos a pie, no necesito absolutamente nada. No hay policías. Desde que empezó la pandemia, prácticamente yo no veo policías en mi barrio. Entonces, los controles son bastante relajados por el momento, pero lógicamente ya todo lo que es movimiento en transporte público y autos, ya sí lo empiezan a controlar mucho más. ¿Y está abierto tema bares, restaurantes, supermercados, más allá de que entiendo claramente que lo deportivo no, o los espectáculos con gran cantidad de gente, pero clases, por ejemplo, ¿cómo es el sistema educativo ahora en la pandemia? No, eso ya desde mediados de marzo prácticamente está todo cerrado, y los chicos, bueno, ahora acá se acerca el verano, entonces es la recta final del ciclo lectivo, y ya prácticamente los chicos están terminando sus cursos. Algunos tienen exámenes, todavía no se sabe cómo se van a hacer esos exámenes. Los exámenes me refiero a los exámenes para entrar a la universidad. Acá es muy importante cuando terminas el secundario, la nota promedio con que se termina el colegio, porque eso depende, primero, que puedas entrar a una buena universidad, y segundo, que puedas estudiar gratuitamente. Las plazas gratuitas son muy limitadas y solo entran con gratuidad total los que han sido mejores en el secundario. Entonces los chicos hacen muchísimos esfuerzos en la recta final, a tal punto que es muy común, incluso para buenos estudiantes del secundario,
tener profesores particulares para muchas materias para terminar de la mejor manera posible. Es un sistema similar al educativo en China, ¿no? El tema del promedio importante para entrar a la universidad. Mauro, ¿cómo está la cuestión, más allá de lo que me decías al principio de la cuestión de la información oficial en los medios y los medios del Estado? ¿Cómo está la situación sanitaria? ¿Qué es lo que podés saber de la realidad allí en Moscú? Yo tengo un amigo que es doctor, no está trabajando en la primera línea de coronavirus, pero va a la casa de gente que tiene síntomas. Me dijo que lógicamente los hospitales están bastante llenos, pero que probablemente porque el virus no ataque de una forma tan fuerte a la mayoría de la población, en la mayoría de los casos que él visita, no es necesaria la hospitalización. Entonces, bueno, les dan algunos remedios, les hacen alguna prueba y en principio tratan lógicamente, de que la gente se cure en casa. Yo lo que veo desde la ventana de mi departamento es que lógicamente la cantidad de ambulancias que circulan por la ciudad es mayor a la habitual. Pero yo, claro, es que yo también hablo por ejemplo, con papá, que está en Urdinarrain y está preocupado porque lee las estadísticas sobre Rusia, ¿sí? Segundo país del mundo en cantidad de infectados, después de Estados Unidos. Yo no veo las estadísticas no las veo reflejadas en la vida cotidiana. De hecho, el fin de semana fuimos con mi esposa a lo que en Rusia se conoce como dacha, una palabra rusa que es como una casita de campo, que tiene mucha gente acá. Era muy popular en el tiempo de la Unión Soviética y se mantiene esa tradición. Y fuimos más o menos a 80 kilómetros de Moscú, y te digo que había embotellamientos impresionantes para volver. Entonces el movimiento de gente es todavía muy, muy intenso, ¿sí? Los números, claro que indican que hay riesgos, hay infecciones, pero también hay que tener en cuenta que esta es una ciudad monstruosa, alrededor de 18 millones de personas, ¿sí? Viven acá, hay 7 millones de personas que se movilizan por día en el subte, para tener una idea del movimiento de gente. Entonces, con esos números, claro, que te digan que hay miles de infectados o muertos, hay que tomarlo también en el contexto de lo que es esta ciudad y este país, ¿sí? Con 150 millones de habitantes. Y la última, Mauro, que te pregunto, bueno, teniendo en cuenta también tu vocación de periodista, si bien no estás ejerciendo ahora, estás en la docencia, ¿cuál es el panorama, el clima social con el presidente? Y si estas teorías conspirativas de China, Estados Unidos, Xi Jinping, la OMS, ¿está en el run run ahí periodístico o no, o es más de película y redes sociales? En eso lógicamente, cada uno, incluso si apareciera una información oficial en este tipo de situaciones, cada uno va a terminar creyendo lo que quiera creer. Sí, lógicamente se ha hablado de todas estas teorías conspirativas que vos mencionás, pero no tiene ninguna importancia desde el punto de vista en que no tenemos ningún tipo de autoridad para decir, bueno, hasta qué punto algo puede ser o no creíble. Pero sí te puedo decir que por ejemplo, hay algunas estadísticas que dicen que 1/3 de las empresas rusas van a quebrar. Las ayudas económicas han sido prácticamente nulas, porque da la sensación de que Putin siga priorizando en medio de esta pandemia la parte geopolítica. Entonces, siguen los grandes proyectos y la posición de Rusia en el mundo, ¿sí? Muy fuerte, pero no hay prácticamente ayudas, son mínimas. En los últimos días han anunciado algo, por ejemplo, dinero para los hijos, pero en general son muy, muy poquitas las ayudas, y eso creo que ha disminuido un poquito la popularidad del presidente.
Mauro, ha sido un gustazo, como siempre, hablar con vos. Un grato placer volver a verte de algún modo con esta cámara. El abrazo de siempre, Mauro, y que esté todo bien, ¿eh? Muchas gracias, Guayi. Mientras esperaba la nota estaba viendo imágenes de Paraná que lógicamente me han llenado de nostalgia también, así que un cariño a toda la gente de Paraná y de Entre Ríos, ¿sí? Y un placer hablar con vos también, Guayi. Abrazo grande.